Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Quisiera, en nombre de la Embajada del Perú, dar un agradecimiento especial al señor Jaime Vázquez Valcarce, editor y narrador, por hacer posible este buen conversatorio. También a la Biblioteca Iván de Vargas por acoger este encuentro literario, y especialmente a los señores que nos acompañan en la mesa principal. En primer lugar, al señor Jorge Nájar, poeta y traductor, al señor Percy Vilches, poeta, y al señor Geraldo Rodríguez, narrador. Les doy la bienvenida a todos ustedes, les agradezco por su asistencia. Sin mayor preámbulo, los dejo para disfrutar de este encuentro literario con los citados señores. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por haber venido y una vez más agradecernos que estén acompañando en este momento. Mi nombre es Geraldo Rodríguez y a raíz de la publicación que hizo la editorial Tierra Nueva, estamos presentes acá para hablar un poco, ¿no?, sobre literatura, sobre el trabajo que se presenta acá y sobre la oralidad, la oralidad literaria amazónica que nos trae también a este evento. Sentir del Fuego es un libro de ensayos, por primera vez en el Perú, sobre un estudio de la poesía amazónica. Antes de este trabajo no existió ningún trabajo que por lo menos explorara cierta parte de la poesía de todo el recuento amazónico peruano. Este libro trae como novedad inscribir un capítulo más en la literatura peruana, más que todo en la poesía peruana, para poder declarar que a través, ¿no?, del ensayo la poesía amazónica también se hace presente, ¿no? Autores como César Calvo, Jorge Nájar, Percy Vilches, Ana Varela, que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura Peruana, y Carlos Reyes son las personas que están son los poetas que han sido estudiados. Este libro trae como hallazgo el haber descubierto que en la poesía amazónica tiene una captación del tema oral, del tema ecológico, y además hace una redistribución de las formas poéticas en la actualidad para poder de esta manera inscribir un nuevo capítulo en la poesía amazónica, en la poesía peruana y, por qué lo decía, en la poesía hispanoamericana. Entonces, la novedad de este libro también lo que recoge es de cómo esta poesía ha ido evolucionando en el espacio-tiempo amazónico a raíz de un gran poeta que fue César Calvo, que de alguna otra manera dio la primera piedra, ¿no?, para poder transformar la poesía que en ese momento se venía haciendo, recurriendo a muchos estilos, tanto el español como el estilo inglés. La poesía peruana toma un nuevo referente a través de Calvo y luego aparece la poesía amazónica con estos autores amazónicos que empezaron a asimilar esa poesía y empezaron a reconstruir y a reformular y a plantear nuevas teorías y nuevos planteamientos desde lo amazónico hacia lo peruano y hacia lo hispanoamericano. Es muy poco y es bien difícil muchas veces saber qué cosa está pasando en la Amazonía y por qué es que en la Amazonía solamente puede existir bosques, árboles, cuando también existe arte. En la Amazonía también existe poesía, y en la Amazonía hoy por hoy se está dando una gran poesía que ha sido invisibilizada y que a través del ensayo lo que se busca y lo que se quiere es que se pueda conocer el trabajo y el aporte, ¿no?, que se viene realizando a través del arte poético. Entonces la Amazonía no termina siendo solamente un espacio de agua dulce, árboles, bosques y comunidades originarias,
sino también que termina siendo un espacio donde se debate ideas, donde se construye ideas, donde se diversifica también el arte a través de diferentes voces y donde también se puede encontrar, ¿no?, una manifestación desde la poesía hacia la defensa de lo ecológico, de lo humano, ¿no?, de la conciencia amazónica y a diferentes factores humanos, ¿no?, que nos llevan muchas veces a relacionarnos entre nosotros. Entonces, este libro, para terminar este primer momento, inscribe nuevamente un capítulo en la poesía peruana, un capítulo en la poesía hispanoamericana de todo Hispanoamérica y también inscribe un capítulo muy importante en las comunidades amazónicas desde el Perú. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos, gracias por venir, por darnos un poco de tiempo. En un lugar de la manchada Amazonía sucedió un hecho singular para mi biografía. En Panguana, un caserío de la ribera peruana, surgió la presencia de un personaje oral que tenía por nombre Quevedo. Quevedo. Ustedes saben que ese nombre corresponde a un gran escritor español, que en ese entonces se le puede rastrear o detectar en una biblioteca religiosa de La Laguna. Ahí estaban las obras completas de Quevedo, acompañado de Cervantes y otras biografías y libros de carácter religioso. Entonces, lógicamente, en ese momento de mi infancia no me preocupé por saber su origen, ¿no? Pero sí disfruté de las aventuras, de los peregrinajes que hacía este personaje singular. Lo que había ocurrido era que no se sabe cómo pudo migrar un autor, ¿no? Algo que es inusual, porque por ejemplo, algunos escritores o algunos artistas tienen la suerte de que algún personaje migre hacia la realidad. Por ejemplo, el caso clásico de Don Quijote, ¿no?, y hacia su escudero. Pero en este caso, un caso bastante enigmático, ¿cómo ocurrió que un autor, un ensayista, cuentista y poeta español, migre a la realidad amazónica? Al migrar, obviamente, este Quevedo de la oralidad recoge los elementos, digamos, contestatarios de la cultura ribereña amazónica, de tal manera que los cuentos orales tienen que ver con una constante lucha contra los que detentan el poder. Así, hay cuentos de Quevedo que se imponen, por ejemplo, a curas, autoridades e inclusive hasta el mismo diablo. O sea, la característica de estos cuentos orales era que eran una sátira contra el poder y las injusticias. Eso me dio la primera idea de un fenómeno importante desde la periferia de la Amazonía, en la medida en que los amazónicos, tanto ribereños como indígenas, expropian los aportes ajenos y le dan un contenido propio. Esto es lo fundamental que tiene el libro que ustedes están viendo allí, en la medida en que el ensayista hace historia, pero desde la perspectiva amazónica. Así, por ejemplo, lo más singular de toda esta obra, creo yo, es el momento en que se cuestiona las categorías occidentales de la historia, en la medida en que los descubrimientos primeros no fueron hechos por los castellanos, sino por los amazónicos. Así, por ejemplo, en 1594, 6 caciques Ashaninka abandonan su territorio y a pie van a Lima. Imagínense una travesía que atraviesa montañas, el Ande y la costa. Y el objetivo del viaje era preciso y perfecto. Se entrevistaron con el virrey de ese entonces, el marqués de Cañete, y le piden que les envíen misioneros. ¿Cómo era posible que unos nativos amazónicos sepan de qué se trata el asunto, de la conquista y del descubrimiento de la conquista?
Se supone que los Ashaninka, que son los más grandes ganadores de la historia peruana, vieron a los españoles en el Cusco, ¿no? Pero además, alguien dice que los chamanes amazónicos fueron los primeros en recorrer el territorio que después se llamó Perú. Pero ese es otro tema. Y entonces el virrey Marqués de Cañete, Antonio Hurtado de Mendoza, designa a Van Font, un francés, para que conquiste el territorio de Ashaninka. Durante un año, recorre los caminos y costas amazónicas y nunca encuentra a los Ashaninka o Campas, porque estos no vivían aglomerados en un solo lugar, sino que ocupaban espacios distintos. O sea, daba la impresión de soledad y de aislamiento. Pero 67 años después de ese momento, recién el franciscano Manuel Viedma logra ingresar a la Amazonía. Entonces, durante siglos se ha repetido que los españoles descubrieron y conquistaron a los Ashaninka, algo totalmente falso. Si miramos la historia en términos colectivos, también decimos que los Ashaninka fueron los primeros en levantarse en armas contra la dominación española. Entonces, ese hecho que está considerado aquí obedece a fuentes, a referencias escritas por los españoles en las crónicas. Entonces, es algo irrefutable. A partir de aquí, ya es imposible comenzar la historia amazónica citando a Orellana, ¿no? Sería mejor comenzar una historia desde adentro citando a la hazaña de los Ashaninka y de otros linajes amazónicos, ¿no? Además, esta historia queda trunca por falta de tiempo y de momento. Por ejemplo, un pío llamado Antonio Talancha visita un lugar de la sierra y pide que le bauticen, ¿no? O sea, ese hecho que falta investigar también puede ser visto como una oposición a la conquista del Evangelio. Además, se podría también ver, por ejemplo, al caso de una indígena, Ana Rosa, que se convirtió en predicador del Evangelio y además en líder de su pueblo. O sea, cosas así faltan para llenar la historia de la Amazonía. Y yo confío en que esto sea ya obra de las generaciones que vienen y de los que vienen más allá todavía. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a nuestro servicio diplomático y también, sobre todo, agradecer al creador de Tierra Nueva, gracias a cuyo trabajo es posible esta reunión para hablar aquí de literatura amazónica. Yo pienso que sin el empeño, la tenacidad, la inteligencia de Tierra Nueva, Jaime Vázquez y su esposa, este acto no hubiera tenido lugar. Entonces, mi agradecimiento también a ellos. El poeta Gerald Rodríguez nos ha hablado de su trabajo de análisis de la historia de la poesía o de la situación de la poesía amazónica ahora. Es un trabajo realmente valiosísimo, puesto que hasta nuestros días no existía un análisis de lo que se ha hecho en poesía dentro de nuestro espacio. Su trabajo tiene el mérito o la valentía al mismo tiempo, de seleccionar a unos cuantos en medio de tantos otros. Eso ya es un acto de valentía y además de opción estética, creo yo. Esta opción estética está muy bien expuesta en su trabajo, que ahí lo tienen, y vale la pena, yo creo, que nos detengamos y nos profundicemos en sus páginas, en su reflexión. Mi amigo Percy Vilches, a quien yo hasta hace poco conocía como poeta, con el correr de los tiempos se ha convertido también en narrador y ahora
lo tenemos aquí, reflexionando sobre la historia, planteando propuestas analíticas que van al encuentro, que van a contracorriente de lo que se ha propuesto hasta ahora, ¿no? Siempre se ha propuesto, se ha leído la historia del país desde una visión, digamos, académica, siguiendo el curso de las crónicas del descubrimiento de los primeros ríos, el descubrimiento de los primeros pueblos. Aquí él lo que propone es la mirada desde el interior y cómo ese interior viene a descubrir la ciudad y desde la ciudad a descubrir el poder. Y cómo el poder en ese entonces se traducía pues, en la expansión del trabajo misional. Así llegamos a este libro, El árbol de Sodoma, que tiene la singularidad de proponer una visión de cómo vivimos los amazónicos dentro de las ciudades, porque hasta ahora todos nos hemos metido en nuestras neuronas, en nuestras cabezas, que los indios están solamente en los pueblos, en las cochas, en el fondo de la selva. Pero recordemos que los indios somos también nosotros. Y nosotros estamos viviendo en las ciudades. Eso es lo que se plantea aquí. Aquí tengo delante mío a Juanjo Fernández, quien precisamente ha analizado esa propuesta. Y esa propuesta lo ha visto bien cuando publicó su comentario al libro. El árbol de Sodoma cuenta la historia de un grupo de muchachos adolescentes enamorados por la misma chica, la musa. Y esos chicos van hacia el puerto de la ciudad a escuchar la voz de un narrador oral. Ese narrador oral es el que les transmite la sabiduría amazónica. Entonces, esos adolescentes están alumbrados por ese pensamiento. Su vida entera vivirá alumbrada por esa palabra. Ahí se entronca esto con lo que los académicos llaman la oralidad, ¿no? Cómo se entronca la oralidad con la literatura actual. La novela, en realidad, es la historia de este grupo y cómo se va integrando dentro de la vida de todos los días y cómo ellos también, hijos de ashanitas, hijos de shipibos, hijos de las diferentes etnias amazónicas, a fuerza de radicar en la ciudad y de seguir un proceso de formación, terminan siendo funcionarios, terminan siendo profesores, médicos, hasta dirigentes políticos, bueno, allí se cuentan los avatares de este grupo de jóvenes que siguen siendo muy amigos hasta el fin de una de las historias más trágicas en la que uno de ellos, convertido en periodista, justamente es asesinado por un orden de uno de los políticos más visibles de esa localidad. Esa es la propuesta que existe en este libro que, gracias a Tierra Nueva, asiste a su tercera edición en realidad. Hubo una primera edición hace 15 años, una segunda edición hace 8 años y ahora la tercera edición de Tierra Nueva. Por eso yo digo que no nos damos cuenta hasta qué punto es importante contar con un editor que invierta en sus escritores, invierta en sus creadores. Por eso, en esta primera tanda, quiero acentuar mi agradecimiento a este
hombre, creador de empresas de ediciones y creador de empresas culturales. Bien, hasta ahí una primera tanda. ¿Una segunda tanda? Es posible. Bueno, Salvo. Son libros gorditos, como los que me gustan. Y bueno, me encantaría poder opinar de ellos, pero están recién salidos del horno. Bueno, no sabía que habían reeditado. Y les voy a hacer una deferencia, pero es que el de Percy me encanta. Visualmente es que mira lo que es, qué bonito que está. ¿Quién hizo la foto? ¿No te has bajado el goglo? Ahí todo. Increíble lo que se ha hecho, no solamente a nivel de, es un esfuerzo escribir. Y bueno, tú vives en Francia hace mucho, yo sé, pero el oficio, que a veces se convierte en ofidio de escribir, es en nuestra realidad amazónica, en nuestra realidad charapa, casi un sacrificio, ¿no? O sea, les veo y son mártires que ahora los están llevando a la gloria. Eso, simplemente eso, que yo discrepo mucho, hay honrosas excepciones, pero los poetas puros raramente enturbian la pureza de su crisol, ¿no? En la prosa. Pero voy a pecar como poeta y les leeré como narradores. ¿Tú qué dices, Percy? ¿Y a ti qué te dio la flor? No, pero qué pregunta. no sobre tu libro, ¿no? ¿Tu libro? ¿Cómo te metes a la narrativa de pronto? No, yo comencé escribiendo narrativa. Ah, mira tú. Claro. Una cosa es que no publiques y otra cosa es que publiques. Yo te Entonces, entiendo perfectamente. más bien a la poesía me metí por accidente, ¿no? ¿Cómo yo? Cuando me enamoré por primera vez, esa explosión fue la que me impulsó a escribir, ¿no? Pero yo a los 24 años dejé la universidad para dedicarme íntegramente a escribir, sin pensar en lo que podía ocurrir después, ¿no? Fue una decisión radical, de la cual por supuesto me he arrepentido algunas veces, pero me dio la certeza de que estaba haciendo algo útil para en mi vida, ¿no? Nada más que eso. Ahora, una cosa muy importante es que si comienzo a escribir novelas, y yo siempre creo, puedo estar equivocado, ¿no? Pero que mi elemento de trabajo más cómodo es la novela. Yo a los 28 ya tenía mi primera novela y no me convenció, me tengo borrado hasta ahora ahí, ¿no? Y sí, la poesía también, sí. Ojo, para un narrador es muy importante que tenga un contacto directo con la poesía. O sea, en caso de mi trabajo cotidiano, yo comienzo leyendo poesía. Y tengo que escribir poesía, también lo hago, pero como una ayuda, como un hervor que te ayuda en la narrativa. Entonces, no había ningún problema con eso. A ver, para tener una idea más acercada de lo que se refiere a la poesía amazónica, voy a leer unos cuantos fragmentos de acá de este libro para poder explicar algo, ¿no? A lo que iba, más que todo, mi primera disertación. Despedida de visitante de paso, es del libro de Percy Vilches Vela, del libro del Mural de las Aguas, libro que se iba a analizar en este libro de ensayo. ¿Cómo converso con este tal fulano que vestía tan bien, que medía tanto, que parecía tan bien comido y que pudo prestarme plata? Después me quedaré tan tranquilo, beberé mis cervezas como ayer, abrazaré a mi mujer galanteándole. Y si alguien más tarde destierra mis restos y revisa mi quijada para comprobar si comía bien, si decía palabras sensatas, oh ciudad tan mía, dime qué hice para merecer la muerte. En lo que respecta a Jorge Nájar, del libro Malas Maneras, refiere él, ¿no?, en su poesía lo siguiente:
aviso azul en la puerta del colegio. El niño debe traer un plato arcoíris, una cuchara de palo y un pocillo de barro curativo. Debe traer entre sus ropas el viento fresco de la ilusión y la sentimental mañana del primer día de clases. Todos los padres y las madres del mundo deberán impedir que este lugar, tocado por las flores y la inocencia, sean el filón donde los gobernantes se retraten con la falsa sonrisa de una conocida crema dental. Y, por último, un poema del libro Animal del lenguaje del poeta Carlos Reyes. Un momentito. Desvagilando tiendas, recorro las secciones de la primera a tercera, de la tercera a la segunda y decido convertirme en canalla reluciente. Veo el plástico, las ruedas del consumo, los sillones del profeta, del devaluado, Dios que envía los capitales de la muerte, aquí, ante mis ojos, ante mis negros ojos que han descubierto un cielo de vírgenes vagabundas, aquí, ante el respetable poder de la miseria, aquí la maquinaria perfecta de los bagazos del planeta. Y por último quiero leer un fragmento de la poesía de nuestra Premio Nacional de Poesía de este año, Ana Varela, para tener una idea de lo que vendría a ser redondamente la poesía masónica. Aquí me guío con la luna. ¿Acaso mi alma pena mientras caigo desesperada en el puerto de mis pasos? ¿O es mi destino de destierro que me trae despierta en este campo abandonado? Acá me guío con la luna, domino mis pasos inseguro y evoco mis sueños soñados en los barrancos. Entonces me pregunto, ¿qué hago envuelta en esta nube espesa, en este puerto ajeno que me atrevo a nombrar en silencio? ¿Por qué sé que es de noche y vuelvo a inventarme en estas calles que son desvíos que alargan mis caminos? Sin embargo, nadie me responde. Las nieblas callan sin ser el viento fresco que preciso sentir del río, mientras la ciudad me apabulla y arranca mis días sembrados en frutales. Nadie me despierta en la profundidad de mis despojos, ni me protege como las sombras de los plantíos. Entonces sé que he regresado a mis pesadillas, que he tocado cielos desmayados y plazas hundidas en pozos cotidianos. Al amanecer busco despertar lejos del infierno. Los 4 poetas que he leído marcan de alguna u otra manera el inicio no solamente de una poesía moderna, ¿no? Con eso no quiero decir que son los primeros poetas que existían en la Amazonía, ¿no? Sino que ya existían otros, entre ellos algunos también muy buenos, pero la importancia de este estudio por la cual se escoge este pequeño grupo de poetas no califica, ¿no?, a estos como buenos y a los otros como malos, sino que este grupo de poetas refieren a una postura poética refiriéndose a la ciudad, refiriéndose a la urbanidad y refiriéndose a la ruralidad, cosa que con otros no existen. Entonces, al englobar muchos temas, desde la urbe, desde la ruralidad y desde varios aspectos, ya sea desde el interior, desde lo exterior, desde la denuncia, desde la protesta, desde el testimonio, la poesía masónica por primera vez se convierte en una poesía que engloba muchos temas. No puedo decir una poesía universal, pero universaliza el tema masónico. Expande el tema masónico más allá de las comarcas, no más allá de los ríos y los barrancos, hace que la Amazonía traspase fronteras y pueda conectarse con las demás poesías, tanto a nivel nacional y tanto a nivel de Hispanoamérica. Entonces, la característica de esta poesía, por la cual se eligieron los libros, he visto, he analizado, he estudiado y he tratado de que en lo más posible sea riguroso el estudio, pueda ser la poesía que pueda representar la Amazonía. Con esto digo que hay otros poetas que me hubiese gustado analizarlo en otros aspectos, en otras dimensiones, por la cual ellos en su momento han sabido recabar en ese pozo,
Esta poesía tiene estas características, ¿no? Se abre un poco más al universo, se abre un poco más al mundo, y es la poesía pues que de alguna otra manera da el inicio de una nueva etapa en nuestra historia, de nuestra literatura amazónica y peruana, y por qué no decirlo, hispanoamericana. Hasta ahí, gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Macía, por la pregunta, porque la pregunta nos plantea cómo se produce el tránsito de la poesía hacia la narrativa, que creo que ese era el sentido de tu pregunta, ¿ya? Bueno, yo como mis compañeros venimos de la poesía. Sin embargo, desde muy joven, yo siempre he tenido la idea, el sueño, la ambición de escribir una novela, como decía cuando era joven, que fuera una versión del mundo del oeste norteamericano, pero llevado al mundo amazónico. Es decir, ese mundo de encuentros, de violencia, de usurpadores, y eso es lo que, de alguna manera, con el correr del tiempo, después de la aparición de mi primer libro, Malas Maneras, después de la aparición de mi segundo libro, Patio de Peregrinos, una vez estando ya en París, me dediqué y me concentré a tratar de llevar a cabo ese proyecto. Y el proyecto terminó siendo un libro llamado Nadie escucha el canto. Nadie escucha el canto, que es uno de los ángulos de entrada a este libro, es la historia de un futbolista que es asesinado en las calles y cómo, recurriendo a los servicios de un policía, se trata de averiguar cómo y por qué ha ocurrido eso. Y como la sociedad amazónica no tiene la estructura social, la estructura política que permita recurrir a un policía en especial, aquí se inventa un policía que escape a las normas de lo que hasta ahora era pues, una investigación policial. Eso es lo que se materializa en esta primera parte de... Es una novela negra. La idea era esa, que fuese una novela negra, pero que escapara a las normas de lo que es la novela negra norteamericana, la francesa o la española, que fuese el resultado de la investigación y de la observación de la realidad local, ¿no? El futbolista asesinado por haber colaborado con unas aspiraciones de un grupo ecologista y el tráfico de los documentos de la población aborigen, ¿no? A quienes muchos quieren echarle la culpa de muchas cosas. Entonces, ese es más o menos el entramado de esta novela. Yo, como para ir en el sentido de tu pregunta, trata de explicar de manera, es verdad, radical, el tránsito de la poesía, de mi poesía, hacia la novela. Malas Maneras, que fue mi primer libro, también tenía esa ambición de recrear el ambiente, la vida, el habla de una localidad amazónica. Y en ese anhelo de recreación de la localidad amazónica, lo que resalta es que ese libro termina siendo un homenaje a la memoria local, a la memoria de nuestros antepasados, a la memoria de los que en la Amazonía, en esta localidad, Pucallpa, no tenían acceso ni posibilidad de expresarse. Por eso ahí aparecen historias relacionadas con la población nativa,
historias relacionadas con inmigrantes que se habían perdido en el abandono y en medio de eso la pretensión de rendir homenaje a la memoria local. Eso para explicar lo que de alguna manera había señalado cómo y por qué se produce ese traslado. Como dicen en París, voilà, esa es mi intención. Esa fue mi intención. Si hubiera alguna otra pregunta, podemos seguir hablando sobre el problema de la oralidad. Claro. Como ustedes digan. Entonces, Gerald, la oralidad, por favor. Sí, el tema de la oralidad en la poesía amazónica y en esta poesía, el análisis de la poesía como propuesta, pasa, ¿no?, por tres cosas. Uno, y en la poesía se ve, ¿no?, se entiende o se cree que solamente la literatura oral, la poesía oral o la manifestación oral queda conservada y transmitida, ¿no?, de generación en generación en los pueblos cerrados que no conocen del sistema de escritura. Sin embargo, no queriendo quizás tomar el papel o no queriendo asumir un rol que no corresponde, esta propuesta de poesía a través de los 5 autores lo que busca es reflejar eso, ¿no?, reflejar esa necesidad de manifestar temas orales por la cual toman a la poesía como un instrumento y transmiten estas cosas. Tanto Percy Vilches, Ana Varela, Jorge Nájar, Carlos Reyes y César Calvo han encontrado indirectamente o inconscientemente ese deseo, ¿no? Malas Maneras es un libro que habla de ese lado indígena, ¿no? No prestada la voz, sino toma la voz del indígena, del originario, del hombre amazónico que no utiliza la escritura para manifestarse, toma esa voz y lo manifiesta, ¿no? Y toma, no solamente porque Jorge no sea indígena, Jorge ha crecido en el mundo indígena, su infancia está rodeada del mundo indígena, entonces comprende muy bien el mundo indígena, al igual que Percy Vilches, en Mural de las Aguas, es el río, el motivo y el motor central de la poesía de ese libro. Y el indígena, el hombre originario de la Amazonía, toma al río como algo sagrado, ¿no? Por eso es que el agua se convierte en un instrumento muy importante y de mucha conservación y de una lucha por su conservación a nivel mundial. Pero desde la poesía es por primera vez que alguien poetiza al río, y al río Amazonas y a todos los ríos que confluyen en todo el Perú. Carlos Reyes, desde Animal del Lenguaje, toma el tema ecológico, un tema oral también que los amazónicos buscan siempre en su conservación, ¿no? La comunicación armoniosa que tiene el hombre con el bosque justamente es eso, ¿no? Convivir en paz con el bosque. Sin embargo, ha existido una excesiva explotación y tala de árboles en toda la Amazonía, que lo ha llevado al hombre originario a arrinconarse hacia ciertos lugares, no teniendo lugar donde vivir. Se le ha quitado hasta la propiedad, no se le ha quitado hasta la tierra. Entonces Carlos Reyes, a nivel del lenguaje, toma estos temas, que son temas orales, que son temas que se discuten en la comuna, pero desde la poesía, a nivel del lenguaje, da ese sentido. Y Ana Varela, desde Lo que no ves visión, es un libro que ganó un premio hace muchos años, ¿no? Toma la protesta o la poesía testimonial para hablar desde la voz de la mujer amazónica, por no decir indígena, y protesta contra la sociedad y contra el mundo su condición de mujer aislada, ¿no? Una condición femenina que ella lo venía poetizando desde hace mucho tiempo, pero de este lado amazónico. Y César Calvo, ni que hablar de él, ¿no? Hay mucha poesía de protesta, hay mucha poesía, digamos, oriunda, que yo en el estudio que empecé a hacer sobre él, empecé a encontrar cosas muy interesantes respecto a la oralidad, a temas que no se dicen, a temas que solamente se conversan en la comuna, tanto desde la sierra o desde la selva. Calvo ha ido explorando dimensiones muy poco estudiadas desde la antropología, la sociología, la propia historia, para él, desde la poesía, empezar a desafiar, ¿no?, a los estudios históricos o sociológicos para manifestar
cómo es que la poesía se convierte en un instrumento de llevar voz o de contar a conocer temas que para muchos es poco conocido. La historia puede ser una estafa y una trampa, ¿no? La escriben los que ganan, los que parten el jamón y los que comen el banquete. Durante siglos en el Perú, gente calificada, gente capaz, ha sostenido, por ejemplo, que el jesuita Samuel Fritz descubrió a los omagos, algo que es totalmente falso. Fue al revés. En 1668, unos cocama que huían de una peste se encuentran con una isla donde vivían los omagos y les noticia a los omagos que en la laguna, por el Guayala, río arriba, había unos forasteros que les podían ayudar a combatir contra la barbarie portuguesa o brasileña, ¿no? Que era la piratería en el bosque. Los navegantes. Exactamente. Entonces, los omagua navegan hacia la laguna y se encuentran con un misionero y le piden que por favor les ayude a combatir a las hordas portuguesas. Este clérigo les dice que no puede porque ya tiene su agenda para atender a otras poblaciones. Miren, durante 5 largos años, repito, durante 5 largos años, los omagua continuaron visitando la laguna buscando lo mismo y siempre recibían la misma respuesta, una respuesta negativa, hasta que 5 años después llega Fritz a la laguna y tampoco tenía intención de movilizarse rápidamente. Y entonces los omagua le cargan a Samuel Fritz, le embarcan en una canoa y le llevan a la isla donde ya le habían preparado una casa. Es simple, ¿no? La historia se invirtió, pero todo está dateado y totalmente numerado y no hay nada que hacer allí. Los omagua descubren a Fritz, ¿no? Entonces, a partir de ese momento de descubrimiento, Fritz se convierte en uno de los pueblos más importantes de la defensa territorial. O sea, no se trata en todo caso de ser anticlerical, sino de apoyarse en datos exactos, es decir, de la verdad. Gracias. La oralidad en la historia de la literatura se ha querido entender como ese tránsito del saber popular, el saber aborigen, hacia la literatura. En ese tránsito que se gana, que se pierde. Algunas experiencias de oralidad en la costa peruana han querido reproducir el habla de la población afrodescendiente, ¿no? Y en esa idea de repetir la voz popular, se ha reconstruido la vida de las poblaciones afrodescendientes en las cercanías de Lima, o en el sur de Lima, o en el norte del Perú, ¿no? Eso es lo que ha dado como resultado, por ejemplo, la literatura de Gálvez Ronceros, creo, y de otros. En la Amazonía este tránsito de la oralidad hacia la literatura felizmente no ha pasado por los excesos de reproducción de lo oral. El tránsito de la oralidad se está produciendo hasta ahora por la recuperación de los saberes populares, pero en un lenguaje que está al alcance del todo, porque el lenguaje de Gálvez Roncero, por ejemplo, hay que estar impregnado de esas oralidades diversas de los diferentes grupos afrodescendientes, ¿no?
En cambio, en la oralidad que nosotros tenemos ahora en el mundo amazónico, eso, como digo, ha pasado por la recuperación más de los saberes y de vez en cuando la incorporación de algunos vocablos, de algunas expresiones, creo yo, ¿no? Bueno, esa es la visión que yo tengo de este tránsito de la oralidad hacia la escritura, o es por lo menos lo que yo he tratado de hacer en este libro. Otro de los ángulos por los que se puede entrar a este libro es la historia de este mismo grupo de, como decía, de los tigres, los jóvenes que van creciendo y que van descubriendo que ellos mismos están implicados en la trama de la administración local y ellos mismos son de alguna manera víctimas y cómplices de los entramados locales. Eso es otro de los ángulos que aquí se desarrolla. No se ha dicho mucho sobre eso, porque todos nos creemos víctimas, pero también en muchos casos somos cómplices. Aquí lo hemos desarrollado. Eso en lo que concierne al tránsito de la oralidad hacia la escritura. Como decía, si hay alguna otra pregunta, pues ya, o si no, como diga el señor Riera. Bueno, sin más preguntas, quiero agradecer, en primer lugar a ustedes por haber asistido, al encargado de la Embajada de Perú aquí en España, por haber ayudado a que este evento se pueda realizar, a la biblioteca, a la editorial Tierra Nueva, Jaime Vázquez Valcárcel, que ha hecho posible, ¿no?, la edición de estos libros y también el poder venir hasta acá trayendo literatura amazónica, trayendo la parte de la historia de este pueblo que de alguna manera está ahí por descubrir. Y bueno, ¿no?, agradecer acá a los señores que nos han permitido todo el conocimiento y todo el saber que traen con sus libros para poder compartir un momento de sabiduría amazónica en este ambiente. Por mi parte, muchísimas gracias, y si algo tiene que decir, bueno, pues. Ya. Yo pienso que la oralidad amazónica no pasa por la dicción, ¿no? Porque, por ejemplo, la serpiente de oro es la dicción, es la copia, es una mala copia de la realidad, ¿no? Yo pienso que más bien la oralidad pasa por hacer algo lo que hizo, por ejemplo, don Camilo José Cela en la muerte de Pascual Duarte, ¿no? Y con esto crea el tremendismo, una corriente literaria que no tuvo mayor fortuna, pero que sirvió en su momento, y obviamente también lo que en América lo hizo don Juan Rulfo, ¿no?, que creo que es el techo máximo a donde puede llegar la oralidad, ¿no? Para mí, lo oral trasunta en el hecho de que es posible recrear personajes presentes en la oralidad amazónica, de todo nivel, de toda índole, por decir entonces. Y para eso tenemos un ejemplo fundamental, en todo caso, que es el Rodaballo de Günter Grass, donde un cuento popular se transforma en una novela mayor. Dicho esto, también tengo que agradecer a todos los que han hecho posible este evento, pero además a los que han venido dándonos algo o un poco de su precioso tiempo. Muchas gracias. Y ahora, pues yo quisiera hablar de un tercer ángulo de entrada a este árbol de Sodoma. Es la historia de un pintor que perteneció a ese famoso grupo de los tigres de la infancia y de la adolescencia. Ese pintor que en búsqueda de universalidad se traslada justamente a Madrid, y en Madrid, como no puede seguir pintando, como no tiene las condiciones necesarias para pintar, se ve obligado a hacer trabajos clandestinos. Conoce a un hombre que se encarga de hacer reparaciones de carros, de autos, y él,
comienza a trabajar con él al tiempo que sus amigos en la ciudad que se crea aquí, porque aquí hay una ciudad creada, no es una ciudad como Iquitos, como Contamana o como Pucallpa o cualquier otra ciudad amazónica. Es una ciudad que es heredera más bien del pensamiento de Fourier, del pensamiento de Juan Rulfo, del pensamiento sudamericano que pretende crear ciudades para que en ellas, en esas ciudades creadas, imaginadas, se produzcan las historias. Ahí se produce la historia de este pintor que, por relaciones con sus antiguos amigos, consigue un contrato para decorar la catedral de la ciudad. Y en esa catedral de la ciudad está pintando el gigantesco árbol. Dentro de ese árbol están los rostros de los santos, como dicen, pero en realidad son los rostros de sus amigos, ¿no? O de sus amigas, ahí incrustados en la historia de ese árbol que ilustra finalmente la catedral. La historia de ese cuadro es también otro de los ángulos de lectura de este libro que nuestro editor ha tenido a bien recuperar de su primera y de su segunda edición. Aquí está, señor, nuestro editor, a quien habría que darle un merecido aplauso. Y... así hemos terminado. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.